Adolescente murió en una supuesta clínica de rehabilitación. El fallecido tenía 16 años y al parecer habría convulsionado antes de ser encontrado sin vida cuando arribaron las autoridades. Pacientes y propietarios ya habrían abandonado el lugar. Además, les damos recomendaciones para evitar ser estafados a través de Internet. Ecuador presentó una propuesta de pago a la compañía Oxy, luego del laudo de la CIADI, así lo informó el Procurador General del Estado, Diego García. Estudiante fue asesinado por delincuentes cuando intentaban robarle el celular. Miércoles 4 de noviembre, ándale amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un menor de 16 años fue encontrado sin vida en el interior de una clínica clandestina para adictos ubicada en un sector del Cantón Durán. María Mercedes y amigos, buenas noches. Según informe del operativo, el joven habría sufrido de algunas convulsiones antes de fallecer, mientras que el propietario del centro abandonó el lugar junto con el resto de internos. En medio del dolor de sus familiares, los agentes policiales acordonaron el área y procedieron a la respectiva inspección. Bueno, un cadáver de sexo masculino, de un menor de edad, en este centro de rehabilitación, si es que así se lo puede llamar. Al parecer no ha recibido las atenciones adecuadas y ha perdido la vida el día de hoy en la hora de madrugada. Y al parecer el muchacho era consumidor de sustancias, ¿no? Sus deudos, en medio de lágrimas, expresaron que los padres del ahora occiso vivían en España. Por tal motivo, el adolescente quedó a cargo de una abuela, quien lo llevó a la supuesta clínica buscando ayuda para su adicción. Y en este lugar ha venido con la esperanza de recibir algún tipo de rehabilitación y lo que encontró fue que perdió la vida por cuanto no fue atendido correctamente. Al parecer, la falta de esa sustancia en su organismo le habría llevado a sufrir convulsiones. Según las autoridades, el centro no contaba con los implementos necesarios para tratar este problema. Eso no se lo puede llamar una clínica de rehabilitación, pero se puede ver que estaba repleto de internos viviendo en unas condiciones paupérrimas. Imagínense un baño para 25 personas, todos viviendo en el suelo, en colchones. La clínica habría funcionado en el sitio desde hace más de 2 años, aunque carecía de los espacios necesarios para albergar a los más de 25 internos que poseía. Nosotros hemos procedido a la parte que nos corresponde, que es la clausura definitiva de este centro, considerado rehabilitación, que no lo tiene. Cuando el adolescente falleció, el lugar fue abandonado por el resto de internos e incluso por los propietarios del local. No hay nadie, todo el mundo se ha ido, ¿no? Evadiendo sus responsabilidades, pero ya la Fiscalía y la Policía va a hacer las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Informó José Morales. Una persona falleció tras recibir impactos de bala en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y luego lo balearon sin piedad. Yo cuando vine ya lo había tirado en el suelo. Las lágrimas marcaban la partida de uno de sus seres queridos. Es mi nieto. Pues muy temprano la noticia llegó hasta el hogar del fallecido. Una chica, pero no sé. ¿Qué le dijo la chica? Que lo habían disparado a él. Y yo vine para acá y lo vi a él tirado en el suelo. Varios disparos acabaron con la vida de una persona en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil, interrumpiendo lo cotidiano de este día, dejando el cadáver en la calzada, asustando a muchos, sorprendiendo a otros. Una en la cabeza y dos al cuerpo. 3 tiros de bala. ¿A qué hora más o menos fue ese? Hasta vertido como a las 7:30 por ahí. 7:30. ¿Andaban en moto los tipos? En moto habían andado, porque para matarlos en moto. Dicen las personas que presenciaron el hecho violento, que sujetos en un vehículo llegaron y en cuestión de segundos se escucharon las detonaciones. La escena fue el cuerpo sin vida y los gritos de algunos moradores pidiendo ayuda. Él iba a trabajar, se pasó una moto con 2 hombres le dispararon, nada más.
Él se iba a trabajar, me cuentan ahí que se ha ido a querer trabajar. Yo no sé. No sé más, no le puedo dar más información porque no sé. No sé cuántos años tenía. ¿Tenía hijos, no? Sí, una niña de 1 año. Hasta el lugar llegaron autoridades de criminalística y fiscalía para el levantamiento del cuerpo, para tratar de determinar lo que habría ocurrido. Cuyos nombres eran Jorge Luis Panchana Vázquez, de 18 años de edad. De repente ha aparecido una moto con 2 personas, los mismos, uno de ellos ha bajado y ha procedido a disparar contra la humanidad de este ciudadano, el mismo que tiene algunos impactos de bala en la cabeza y en la pierna derecha. Ahora la policía investiga este hecho, que inició violentamente la jornada laboral, informó Julio César Saona. Britney, la joven que fue atacada en su rostro en la parroquia Pozorja, denuncia ahora ser víctima de intimidación y dice estar preocupada por su seguridad y la de su familia. Ella continúa con los controles médicos tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida en días pasados. Tras la cirugía a la que Britney fue sometida, nos contó sus primeras impresiones. Me siento mejor, ya no tengo mucho dolor en la cara y ya no tengo tanto hinchado y ya puedo mover la boca más. Y es cuestión de rehabilitación. El cirujano que la intervino explica que tuvo que suturar 60 puntos, 40 internos y 20 externos. Recobró la movilidad de su labio. Sonríe, por favor. Mira, ya la puede mover. Se tiene previsto que sea intervenida 2 veces más. Básicamente para atenuar mucho más el tema de su imagen, de su rostro, en cuanto a la estética de la cicatriz. 7 días después de la intervención quirúrgica, la joven continúa con los controles médicos. Vamos a esperar para sacarle los puntos unos 4 a 5 días más. La joven de 20 años quiere olvidar aquel 24 de octubre cuando fue atacada con cortes en su rostro y cuello en una discoteca de Pozorja. La presunta implicada está detenida, pero denuncia que el esposo de ella la estaría intimidando. Yo tengo una orden de alejamiento, ¿no?, contra él, pero parece que no la cumple porque cuando ya es de noche por mi casa él se pasea como si nada. Y con unas miradas que da hasta miedo. Incluso mis testigos, nadie quiere hablar por miedo a que ellos hagan algo. Lo que temo es que haga daño prácticamente más a mi familia. Porque como mi familia sale y mis hermanos también, ¿no?, cuando van a dar una vuelta o algo, me da miedo de que alguna familia de ellos o él mismo le agreda, ¿no? Pide justicia para que su caso no quede en la impunidad, informó Roselena Vázquez. En Quito, el conductor de un camión perdió pista y se volcó en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Una persona murió y otra resultó herida de gravedad tras el accidente de tránsito. Sucedió en horas de la madrugada por causas que aún investigan los peritos del CIAD. Perdió pista justo en la curva y se fue contra la protección de metal y se volcó. La novedad fue reportada al EQ 911. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron una señora herida y otra persona fallecida. El vehículo, antes de llegar a su posición final, sufrió una dinámica, experimentó una dinámica, la cual es salirse de la vía de circulación. Aparentemente habría una tercera persona que viajaba en el camión y sería el conductor, quien luego del accidente presuntamente se fue del lugar. Se desconoce su identidad. Los otros 2 supuestamente viajaban como acompañantes. La versión de las sobrevivientes será clave para confirmar o descartar la sospecha. Estamos en este momento esperando los análisis del Departamento Médico Legal para hacer un estudio de las lesiones que presentan las dos víctimas que se encontraron en el lugar del accidente para manejarnos una situación de la identidad del conductor. En el lugar fue encontrado sin vida Luis Clever H., de 40 años de edad, mientras la señora Erika B., de 38 años, fue rescatada aún con vida y llevada al hospital Eugenio Espejo, donde permanece en cuidados intensivos. Lo que es el levantamiento planimétrico, la fijación de los indicios de las huellas dejadas por este lamentable accidente. El accidente se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional. El camión circulaba en sentido sur-norte. Los peritos del CIAD tienen 96 horas para presentar el informe. Entre las hipótesis, que el conductor pudo haberse quedado dormido o tal vez circulaba a exceso de velocidad. Tampoco está descartado una falla mecánica. Se va a realizar un análisis de los sistemas del vehículo con la finalidad de verificar si estos coadyuvaron o no a la producción del accidente.
La Simón Bolívar, por ser una vía periférica, la velocidad permitida para vehículos livianos es de 90 kilómetros por hora, mientras los pesados, 70. En Quito informó Iván Casamen. Presten mucha atención para que no sea víctima de estafa por internet. Ante los últimos casos, un experto en seguridad informática recomienda tomar precauciones por este tipo de delito y nos cuenta cuáles son las modalidades más usadas por los delincuentes. La semana pasada se registraron en Guayaquil 3 casos sobre una nueva modalidad de estafa en internet. Todos eran vendedores que habían aceptado el depósito de cheques en sus cuentas para luego entregar los artículos que ofrecían. Pero horas después recibieron una noticia del banco. El banco me llamó a decir de que ha sido una chequera robada. Fernando León, experto en seguridad informática, advierte que en la web los compradores también son víctimas de engaño. Es lo que se conoce como cachinerías virtuales. Es decir, la venta de objetos de dudosa procedencia. Están expuestos a sufrir algún tipo de inconveniente con los productos que adquieren. Otra modalidad común de estafa es el phishing. Se trata de correos electrónicos que invitan a los usuarios a hacer clic en un enlace. Generalmente son clientes de bancos a quienes se les pide la actualización de sus datos. Pero la realidad es que la página es falsa y esa información luego es usada de forma ilegal, como el retiro de dinero en las cuentas o endeudamiento. Sí, bueno, el phishing es una actividad muy comúnmente usada por estos estafadores para tomar información a través de múltiples formas de ingeniería social o de robo de datos, ¿no? Ante esto, León asegura que la mejor recomendación es ser cuidadosos con la información que se registra en las redes y no confiar fácilmente. De tener precauciones y dudar un poco más acerca de hacia quién se compra o se vende un producto o quién nos ayuda para hacer una transacción electrónica. En el Código Orgánico Integral Penal se sancionan los delitos informáticos, cuyos actos se cometen con el uso de tecnología para violentar la confidencialidad y la disponibilidad de datos personales. En el caso de las estafas, Aguilar señala cuál es la sanción. Tipificado y reprimido en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal con una pena de 5 a 7 años. Informó Luxiola Salazar. Estudiante fue asesinado por delincuentes cuando intentaban robarle el celular. En otro tema, durante su intervención radial, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que pese a los problemas económicos por los que atraviesa el país, el municipio que dirige durante el 2016 no detendrá la obra pública planificada. A continuación tenemos un extracto de las declaraciones del burgomaestre del puerto principal. El presupuesto prácticamente es igual. Tenemos un presupuesto sano, donde el 85% del presupuesto, es decir, 85 de cada 100 dólares va a la obra pública, al servicio público. Y eso sigue igual. Apenas 14 y pico, casi 15% van al gasto corriente. No se va a detener nada, no se ha castigado nada. Y así vamos a continuar. Los impuestos prediales, el 2015 no se subieron. Los impuestos 2016. prediales estoy estudiando si afectar con un 12%, 15% a negocios grandes constituidos. Todavía no lo decido. La proforma presupuestaria del 2016 registra un déficit que supera los 2.000 millones de dólares y es menor a la del 2015. Los ministros de Finanzas y Coordinación de la Política Económica la presentaron. A 29.835 millones de dólares asciende la proforma presupuestaria del 2016, registrándose una disminución superior a los 6.000 millones de dólares en relación a la proforma anterior. Con un precio de exportación del petróleo $35 por barril de petróleo, un volumen de exportación de 130.6 millones de barriles de petróleo y un volumen de importación de derivados de 16.3 millones de barriles de petróleo. Los ingresos totales suman 23.233 millones de dólares y los gastos totales 25.700 millones de dólares. Un déficit para el presupuesto general del año de 2.467.1 millones de dólares.
En relación a los gobiernos autónomos descentralizados se registra un decrecimiento del 12%. Esto por la caída del precio del barril de petróleo, de acuerdo al ministro de Finanzas Fausto Herrera. Respecto a las disposiciones constitucionales de incremento del 0.5%, hemos cumplido la disposición constitucional pasando la asignación de salud de 3.413.3 millones a 3.925.4 millones en el sector salud y en educación de 3.778.5 millones a 4.291.2 millones. Desde el Ministerio Coordinador de la Política Económica se anuncia un programa de focalización de subsidios. Algunos subsidios en derivados de petróleo, más de 337 millones de dólares por el lado de esa focalización. Esperamos alrededor de unos 120 millones adicionales como resultado de la focalización de subsidio eléctrico, también a los que más tienen. Se mantiene el subsidio para la gasolina extra y super. Solo se quitó el que se destinaba para el sector industrial y comercial de alto consumo, informó Héctor Romero. Estudiante fue asesinado por delincuentes cuando intentaban robarle el celular. En Quito, un estudiante del Colegio Central Técnico murió por una herida propinada con arma blanca tras un acto delictivo. El crimen sucedió en el norte de la capital cuando el alumno salía de clases y se dirigía a su casa. Faltaban unos cuantos minutos para las 2 de la tarde y el movimiento estudiantil por la avenida Gaspar de Villarroel dejaba ver que los estudiantes del Colegio Central Técnico salían de clase. La lluvia que caía a esa hora sobre la capital obligó a unos a protegerse en varios locales, mientras otros, esquivando las gotas de agua, caminaban, entre ellos un joven de 17 años, quien aparentemente estaba en compañía de amigos, pero se quedó unos cuantos pasos atrás por revisar su celular, acción que minutos más tarde le costó la vida. Ahí la han interceptado y de ahí les han bajado hasta acá y la apuñalada ahí. Según testigos, la víctima habría sido abordada por dos sujetos quienes le buscaban robar el teléfono. En eso el muchacho se habría puesto nervioso y como en shock no respondió al pedido de los sospechosos. Uno de ellos, sin pensarlo dos veces, le propinó una puñalada a la altura del pecho, herida mortal que minutos más tarde terminó con la vida del estudiante. Salíamos del colegio retirándose a la casa. Sus compañeros intentaron reanimarlo, llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, la herida habría comprometido su corazón, no resistió y murió luego de algunos minutos. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada mojada de la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de la urbe. Tengo esa cámara de ahí, puede avisarles de cualquier cosa. Es la única cámara que existe para ver quién es. En estas alturas sí. Comentaron que fueron dos, otros uno, pero el número solo lo determinarán las investigaciones. Lo único cierto y doloroso, que un joven que seguramente cursaba el último año perdió la vida por un teléfono celular que no lograron llevarse. Se demoró 40 minutos en llegar la ambulancia. ¿Por qué le dejaron botado? Sucedió en momentos que la calle de alguna forma estaba poco transitada por personas, no así la vía y la parada de buses, pero esto no fue obstáculo para que el responsable de la herida mortal actúe y se vaya dejando en el piso una joven vida agonizando, sin importarle el dolor entre los suyos, que más tarde se enteraron de la trágica noticia y el mundo se les vino encima. En Quito informó Iván Casamen. En otro tema, el Procurador General del Estado, Diego García, informó que el gobierno ha presentado una propuesta de pago a la compañía Oxy ante el laudo emitido por el Tribunal del CIADI que obliga al país a pagar 1.061 millones de dólares debido a una demanda interpuesta por la petrolera. Esta fue la reacción del Procurador General del Estado, Diego García, al conocer que el Comité de Diferencias Relativas del CIADI declaró parcialmente nula la demanda de la petrolera Oxy contra el Ecuador, que lo obligaría a pagar 1.061 millones de dólares. Ha concedido al Ecuador una reducción importante y sin precedentes en el sistema de arbitraje internacional de inversión. La demanda original de la petrolera fue de 3.340 millones. Una reducción entre el laudo original y la decisión final
del 40%. García dijo que las conversaciones con la compañía se mantienen en espera de un acuerdo amistoso y de llegar a consenso se definirán mecanismos de pago, pero estos serán revelados por el ministro de Finanzas o el presidente de la República. Se van a buscar las mejores condiciones para el país. No existe la posibilidad de entregar ningún otro bloque. Hemos mandado propuestas, ellos también nos han mandado propuestas. Y obviamente ya tener una cifra fija, vamos a seguir trabajando y negociando. En caso de no llegar a un consenso sobre el pago, podría iniciarse el proceso de ejecución del laudo. El proceso de ejecución implica que la empresa beneficiaria de un laudo puede en un momento dado intentar embargos o retenciones en los bienes o cuentas que no se encuentren bajo la inmunidad soberana. Actualmente Ecuador mantiene 11 procesos de arbitraje internacional de inversiones. Sin embargo, no se ha definido un monto general de indemnizaciones, informó Cristina Herrera. Manta celebra 93 años de cantonización. El presidente de la República, Rafael Correa, formó parte de las actividades que festejan a la ciudad manabita. En su discurso se refirió sobre la refinería del Pacífico y el caso Oxy. Noche de cultura y colorido, Manta celebró sus 93 años de cantonización. Las actividades festivas iniciaron con un desfile cívico-militar que encabezó el presidente de la República, Rafael Correa, acompañado de autoridades provinciales y locales. Reciben los recuerdos el señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Miles de personas salieron a las calles para observar a las organizaciones educativas y civiles que rendieron tributo en su día al puerto manabita. Demostrando lo que es Manta en su cultura, en su tierra y en todo. Este hermoso desfile lleno de colorido, lleno de civismo para celebrar un aniversario más de cantonización de nuestra querida ciudad. Representantes de Fuerzas Armadas, militares, bomberos y policías ratificaron su compromiso de servicio a la comunidad. Debemos seguir construyendo ese lazo entre la policía y la ciudadanía para decirle a todos esos delincuentes que antes habían hecho de las suyas aquí en Manaví que se les acabó ya el tiempo de delinquir. En horas de la tarde se realizó la sesión solemne donde se firmó convenios, se entregó reconocimientos y se realizó anuncios en torno a los proyectos que se construyen para Manta. Terminal terrestre, que tanto se criticó en los primeros meses, ya está con su contrato y tiene un plazo para terminar. Durante esta actividad, el presidente de la República se refirió al pago de la indemnización de $1.061 millones por el caso Oxy. Esto significa un terrible atentado a la soberanía ecuatoriana. Están juzgando la ley ecuatoriana. No si Oxy cometió una infracción o no, no hay uno, lo reconoce. Además dio detalles del proceso para conseguir financiamiento para la refinería del Pacífico. Desde enero definimos y comenzamos otra opción de financiamiento para el 100% de la refinería. Hemos trabajado todos estos años siguiendo los procesos que esta clase de obras a nivel mundial requiere. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El próximo 11 de noviembre será el relanzamiento de la programación de Platinum FM y Radio Quito AM. Se anuncian grandes cambios, sobre todo en la parte informativa. Veamos de qué se trata. La mejor información política, económica, judicial y sucesos está de 6 a 9 de la mañana en la primera emisión de Ecuador Radio, bajo la conducción de Miguel Rivadeneira. Las entrevistas con los personajes que hacen noticia, solo en el dial 90.9 Quito y 94.5 Guayaquil de Platinum FM y en AM Radio Quito 760. Hemos sido líderes por mucho tiempo en nuestros noticieros, siempre con una gran producción, con un gran equipo de periodistas, reporteros, conductores, productores. Gracias a esto nos ha permitido estar siempre en la vanguardia y también generando información todo el tiempo. La expectativa será Ecuador Radio, segunda emisión de 12 a 14 horas, 2 horas de la mejor información nacional e internacional, contada por reporteros desde las fuentes mismas, donde se generan las noticias del día. Es el primer noticiero que tiene una red de periodistas, de reporteros y un equipo investigativo más grande del país. Además, contaremos con el apoyo de la red Alba Visión, que está en toda Latinoamérica y Centroamérica. El espacio noticioso será conducido por Carolina Garcés, quien desde la cabina principal de Platinum les contará los hechos más destacados con los personajes que generan información. Este noticiero se va a calificar y va a tener la marca de inmediatez.
Otra de las innovaciones será el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos durante toda la programación, lo más destacado del acontecer nacional y mundial. Usted podrá mantenerse informado de 6 de la mañana hasta las 0 horas. Queremos que la gente, cualquier momento del día que no tenga la oportunidad de escuchar tal vez un noticiero extenso, pues sepa que cada 30 minutos va a estar muy bien informado. Regresando con Andrés Carrión de 17 a 19 horas, un espacio de entrevistas con los personajes que hacen noticia, análisis, comentarios que permiten ampliar la información generada durante el día. Las características de estos debates tienen otros elementos de golpes de efecto. Reconocidos profesionales de la comunicación unidos para llevarles la mejor información y análisis del acontecer noticioso local y mundial que les puede seguir a través de Platinum FM y Radio Quito AM. Informó Iván Casamen. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Será hasta el día de mañana. Muy buenas noches. María Mercedes y amigos, un fuerte abrazo para todos. Que descansen.